Muy bien, chicos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Ahorita vamos a empezar una nueva clase, por favor, copie, tal como lo ve en su pantalla, el tema de esta nueva clase es la persona de Jesucristo, porque vamos a estar viendo quién es Cristo, ¿no es cierto? Copie, por favor. Ese es el título de esta clase, la persona de Jesucristo, porque vamos a estar viendo quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? El versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo al que se está refiriendo aquí el apóstol Juan es Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice que Jesucristo entonces estaba en el principio, estaba con Dios porque él mismo era Dios, ¿de acuerdo? El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo habitaba en el cielo eternamente, ¿no es cierto?, como Dios, pero se hizo carne, es decir, tomó forma humana y vino y habitó aquí en la tierra como un mero mortal. Y vamos a analizar más de eso en el transcurso de la clase, ¿de acuerdo? Recuerden que no tienen que copiar los versículos, solamente las citas bíblicas cada vez que aparezca una cita bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, la persona de Jesucristo, y ahí ponen como subtítulo, pueden poner en debajito, Juan 1:1 y el versículo 14. ¿Ya? Vamos a avanzar. Muy bien. Para ustedes, a ver, empecemos con Tatiana. ¿Quién es Jesucristo para ti, Tatiana? ¿Quién es Jesús para ti? El creador de todo. Es el creador. Yadira, ¿quién es Jesucristo? Si estás ahí, Yadira. Nuestro Salvador. Muy bien. A ver, vamos, señor Yuyuna. ¿Quién es Jesucristo? Señor Yuyuna, si no está ahí, le va a poner fuga. Hábleme. Nuestro Salvador. Ya, Nuestro Salvador. muy bien, muy bien. Vamos a ver lo que las personas dicen, ¿no es cierto? Dicen que Jesucristo es un profeta, que fue un maestro, ¿no es cierto? Quizás fue un líder religioso, es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Eso es muy cierto. Es Dios mismo, ¿sí? Mucha gente dice varias cosas acerca de Jesucristo, pero no queremos saber qué nos dice la gente acerca de Jesucristo, sino necesitamos saber qué nos dice la Biblia sobre Jesucristo, sobre Jesús. Y eso es lo importante en realidad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Jesús? ¿Ya? Y vamos a avanzar en este punto, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a ver es que ese Jesucristo de quien nos habla la Biblia es Dios que se hizo hombre, ¿ya? Ese es el título. Buenos días, señorita Payacho. Eh, Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Por eso ahí tenemos como título Dios que se hizo hombre. ¿De acuerdo? Vamos ahí, van a ayudarme a leer, por favor, chicos. Permítanme un segundo nada más. Ya. A ver, Willinson, por favor, ayúdame leyendo el versículo en la pantalla. Willinson. Filipenses 2:7. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró igual Dios como algo que ofrecer. Por contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Muy bien, muchas gracias, Willinson. Hablando de Jesucristo, dice quien siendo por naturaleza Dios. Entonces, en naturaleza, en esencia, Jesús es Dios. Pero él no consideró
el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. No, yo no me muevo de este puesto, yo soy Dios y nadie me mueve de este puesto, ¿no es cierto? Nadie me mueve de mi trono, es como estaba diciendo. No consideró eso como algo a que aferrarse, sino que por el contrario, él se rebajó voluntariamente a sí mismo. ¿Y saben qué hizo? Toma la naturaleza de un siervo y se hace semejante a los seres humanos. Es decir, él estaba en el cielo, en su trono, en su gloria y en su majestad. Y él se humilla a sí mismo, ¿no es cierto? Y toma forma de un ser humano, de un mero ser humano como tú y yo, común y corriente, ¿no es cierto? Pilas, por eso decimos que Jesús es el Dios que se hizo hombre. Vamos ahí, por favor, Dana, ayúdame leyendo Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Muy bien, él como ser humano, él creció, ¿no es cierto? Para este entonces, para cuando se escribió Lucas 2:52, Jesús tenía 12 años de edad. Era un jovencito, quizás como su edad, ¿no es cierto? Y él siguió creciendo, dice, en sabiduría y en estatura. Físicamente creció, en inteligencia creció, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Era aceptado por la gente, le veían bien al Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a resumir algunas cosas aquí, ¿de acuerdo? Si decimos que Dios, que Jesús es Dios que se hizo hombre, y de acuerdo a estos versículos vamos a resumir algunas cosas, ¿ya? Primera cosa que vamos a resumir, chicos, es que Jesús tomó forma humana, ¿de acuerdo? Escriba, por favor. Jesús toma forma humana. Y a esto es a lo que se llama la encarnación de Cristo, ¿no es cierto? Siendo Dios, en su gloria, en su majestad en el cielo, ¿ya? Él estaba ahí tranquilo, pero siendo Dios, él decide encarnar en un ser humano y toma la forma de un ser humano. ¿Y sabes por qué esto es importante? Es porque si él no se convertía en hombre, ¿quién podía morir por nuestros pecados? Si no tomaba un cuerpo humano, él no podía morir por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Entonces Jesús toma forma humana y a esto es a lo que le llamamos la encarnación. En segundo lugar, Jesús en el cielo eterno era Dios mismo. Es Dios, sigue siendo Dios, pero allá habitaba como Dios en su plenitud, pero decidió descender acá a la tierra y dejar sus atributos a un lado por un momentito. ¿Ya? La última cosa, Jesús dejó de usar temporalmente sus atributos divinos. Tú ya sabes que es un atributo, ¿no es cierto? Sí, es esa característica verdadera del Señor y que solamente Él tiene. Y Él dejó de usar su omnipotencia, su omnipresencia, su deidad, sus atributos, ¿no es cierto? De su divino poder para convertirse en un hombre, ¿no es cierto? Para convertirse en un hombre. No es que dejó de ser Dios, sino que voluntariamente dejó de usar esos atributos temporalmente. Ahora, hay una última cosa. El Señor Jesús era totalmente humano, por eso murió. Como ser humano, Jesús hombre murió. Ya. Otra cosa, el Señor Jesús tenía hambre, tenía sueño, lloraba, se cansaba, ¿no es cierto? Como un ser humano normal, era totalmente humano, ¿ya? Pero Dios, recuerda, Él era Dios que vino y se convirtió en hombre, ¿ya? Y era 100% humano. ¿Copiamos todo? ¿Listos? Muy bien. Vamos ahí. Vamos a ver una segunda cosa. Ya dijimos que Jesús es Dios que se hizo hombre. Pero ahora, una vez que se hizo hombre, él seguía siendo Dios. Por eso decimos que Jesús es el hombre quien es Dios. ¿De acuerdo? Ese sería su segundo subtítulo. Jesús es el hombre quien es Dios mismo.
Vamos ahí. Por favor, en esta ocasión, Melanie, ayúdame leyendo Hechos 3, del 13 al 14. Hechos 3 del 13 al 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido saltarlo, rechazaron al santo y justo pidieron que se indultara a un asesino. Verán, pilas con esto, chicos. Resulta que Jesucristo cuando murió fue llevado, cuando estaba siendo juzgado para que le condenen a muerte, ¿no es cierto? Injustamente, la gente le llevó a donde Poncio Pilato, ¿recuerdas de ese hombre que se lavó las manos, ¿no es cierto? Y él dijo, yo no hallo ningún pecado digno de muerte en este hombre, ¿no es cierto? Así es que él quería soltarle, él había decidido soltarle, pero la gente dijo, no queremos que le sueltes. Entonces, él para jugarles para intentar que la gente se calmara y que suelte al Señor Jesucristo, dijo, voy a traer a un asesino, pero terrible, ¿no es cierto? Y trajeron a Barrabás. ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre? Barrabás. Y la gente, él pensó dentro de sí, si les presento a Barrabás y les doy a elegir a quién debo soltar, a Jesús o a Barrabás, seguramente van a decir que suelte a Jesús. Y entonces le trae a Barrabás y él dice, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y adivina quién escogió la gente. Escogió a Barrabás y dejaron suelto o indultaron a ese asesino que era Barrabás, ¿no es cierto? Y aquí, en este versículo, se dice a quien rechazaron. En la última parte dice, rechazaron al santo y al justo, hablando del Señor Jesucristo. Y en este caso, son nombres que solo se le atribuyen a Dios, porque recuerda solamente Dios puede ser totalmente santo, 100% santo. Solamente Dios puede ser 100% justo. ¿Te acuerdas del atributo de su justicia y su rectitud? ¿Ya? Es por eso que estos nombres solo se le atribuyen a Dios. Con esto las personas estaban reconociendo que ese Jesús hombre era Dios mismo. ¿Estamos claros? Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala con toda confianza. Vamos a otro versículo. Salomé, por favor. Salomé. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. A ver, pilas aquí todos, chicos. Resulta que el Señor Jesucristo, mientras estaba aquí, estaba quedándose en alguna casa, ¿no es cierto? Cuando ya era de noche, al ponerse el sol, dice la Biblia, la gente, como ya le conoció al Señor Jesucristo, empezó a llevarle a Jesús a todas las personas que padecían de diversas enfermedades. Es decir, no solamente fueron con una enfermedad, con tos, o con fiebre, no, eran diversas enfermedades, eran muchísimas enfermedades, quizás habían ahí personas discapacitadas, personas mudas, sordas, ciegos, enfermos de lepra, etcétera, etcétera, cosas graves. Y sabes que el Señor Jesucristo hace una sola cosa, no pronuncia palabra, no ora, ¿no es cierto? No hace que baje fuego del cielo o cosas así, sino hace una cosa sencilla. ¿Sabes qué es lo que hace? Dice la Biblia que Él puso las manos sobre cada uno de ellos y así los sanó, a todos, a todos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué doctora hace eso? ¿No es cierto? Solo poner las manos encima del paciente y sanarle. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo es mucho más poderoso que un doctor, porque Él es Dios mismo. ¿Recuerda su atributo de omnipotencia? Sí, Él tiene todo poder, de sobra el poder para hacer lo que Él se proponga hacer. ¿De acuerdo? Y en este caso fue sanar a los enfermos. Por eso decimos que Jesús, el hombre, ¿no es cierto?, que se hizo hombre, siguió siendo Dios porque tenía los atributos de Dios, ¿ya? Vamos ahí, por favor, Josué, ayúdeme leyendo. Marcos 10, 10 al 11.
pues para que se, pues para que, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para que perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma una camilla y vete a tu casa. Ya, recuerden que para entender la Biblia necesitamos entender el contexto. Por motivos de tiempo no podemos leer todo el contexto, pero yo voy a explicarles un poco. Resulta que había un hombre paralítico que no podía moverse, ni siquiera sentarse, estaba en una camilla todo el tiempo, ¿ya? Y este hombre o sea, padecía muchos años de esta enfermedad y tenía 4 amigos, los cuales le llevaron a donde Jesús para que le sanara, ¿no es cierto? Entre algunas cosas hicieron que este paralítico esté frente al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, delante de toda la gente que le estaba escuchando su predicación en ese momento, ¿no es cierto? Había mucha gente. Él dice una cosa, le dice al paralítico, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí había unas personas religiosas y legalistas que pensaron dentro de sí, no pronunciaron palabras, sino que pensaron dentro de sí, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces Dios, como es omnisciente, sabía lo que ellos pensaban, Él dijo algo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y camina y anda y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? Él decía, todos hubieran pensado, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede comprobar eso, solamente Dios puede saberlo. Pero él dice, pues para que sepan que yo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sabes? Para comprobar que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados y que por tanto era Dios, lo iba a demostrar haciendo caminar a este paralítico. Entonces vemos aquí también que ese Jesús hombre tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Sabes por qué? Porque es Dios mismo, ¿ya? Entonces vamos a resumir esto en algunas cosas, chicos. Si decimos que Jesús es el hombre, quien es Dios mismo, es porque Él tiene los atributos de Dios. Ya, vamos a copiar todos estos puntos, por favor. Es porque Él tiene los atributos de Dios: su soberanía, su omnisciencia, su omnipotencia, etcétera, etcétera. No los usaba al 100%, pero él seguía teniendo todos los atributos de Dios, porque es Dios mismo. No sé si alcanzas a divisar en la imagen, al fondo, en la pantalla, ves los pies de Jesús caminando sobre el mar. Ese fue otro de sus milagros. Nadie puede hacer eso, sino solamente Dios. Muy bien, vamos a continuar. Sí, también decimos que Jesús, el hombre, es Dios, ¿no es cierto? Porque tiene los nombres de Dios. ¿Te acuerdas cómo le llamaron? El justo y el santo. ¿Ya? Porque tiene los nombres de Dios. También podemos saber que Jesús, ese Jesús hombre, era Dios. ¿Ya? Y lo último, ¿no es cierto? También es porque la Biblia lo declara como Dios, y vemos que esta historia del paralítico que él sanó y que le perdonó pecados y todo, tienen la intención de mostrar a Jesús como lo que es Dios. Muy bien, chicos. ¿Hemos copiado todos? Entonces vemos dos cosas, solamente para resumir, mis estimados jóvenes, ¿de acuerdo? Vemos primero que Jesús, ¿no es cierto? Que Dios, ¿no es cierto? Que solamente déjame regresar un poquito, ¿no es cierto? Ya, Jesús es el Dios que se hizo hombre, ¿no es cierto? Dios, Jesús habitaba en la eternidad como Dios y Él se hizo hombre. Pero una vez que se hizo hombre, ¿no es cierto? Él siguió siendo Dios porque tenía los atributos de Dios, ¿no es cierto? También porque tenía los nombres de Dios y porque la Biblia misma le muestra a Él, lo declara a Él como Dios mismo.
¿De acuerdo, chicos? Ahí vamos a quedar por ahora, ¿ya?